Ya falta poquito para que comiencen a sesionar la Convención Constitucional. ¿Cuáles van a ser los principales temas que se van a abordar? ¿Cómo van a redactar el reglamento? ¿Las reglas con las que van a tener que funcionar? Bueno, tenemos muchos temas que conversar en esta oportunidad junto a Bárbara Sepúlveda. Ella es constituyente electa por el Partido Comunista, por la lista Apruebo Dignidad. Bárbara, antes que todo, muchas felicitaciones. Tuvimos nosotros también el privilegio de haberte tenido hace un tiempo en uno de nuestros paneles. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Bárbara. Yo muy bien. Bueno, ya finalmente pasaron las campañas, tenemos los resultados, ya tienes un escaño, falta poquito para comenzar el trabajo. ¿Cuáles van a ser los principales ejes que te gustaría que se pudieran abordar en esta convención? Bueno, nosotros propusimos en campaña ejes de contenidos y también una propuesta previa para la participación ciudadana. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos hoy día, a propósito de que ya comienzan los debates sobre el reglamento. ¿Cómo vamos a incorporar la participación de la ciudadanía de forma efectiva, de forma inclusiva, de forma tal que pueda existir un pronunciamiento sobre los grandes temas y que esto además sean temas que se lleven a la Convención Constitucional? Es de nuestro interés que no solo existan 155 constituyentes, sino que 19 millones de personas involucradas en este proceso que puedan sentirse parte y además responsable de la legitimidad de esta constitución. Yo creo que aquí el deber no es solo de los constituyentes, que tenemos este mandato específico, sino también de toda la ciudadanía, el que este resultado de la constitución sea lo mejor para todas ellas. Este punto en general lo mencionan mucho los convencionales, pero ¿cómo imaginas que pudiera concretarse? ¿Con qué herramienta, con qué mecanismo incorporar la participación ciudadana? O sea, como para bajarlo. Sí. Nosotros pensamos que debiesen existir, por supuesto, los cabildos que ya llevan funcionando bastante tiempo, cabildos autoconvocados que puedan generarse nuevas asambleas, nuevos espacios de deliberación y discusión ciudadana. A propósito de la pandemia, creo que eso tiene un nivel de complejidad y que vamos a ir resolviendo también con la ciudadanía, especialmente en el distrito que yo represento, pero también tenemos que incorporar algunos mecanismos de consultas intermedias, porque van a haber temas complejos que hoy día generan mucha adhesión ciudadana y es posible que en algún momento puedan entrabar el debate constitucional. Entonces creo que sobre algunos temas, especialmente en los casos de que, por ejemplo, no se alcance el altísimo quórum de los dos tercios, creo que una forma de destrabar es tener plebiscitos dirimentes intermedios dentro del proceso constituyente y no solo descansar todo a la decisión de un plebiscito de salida. Creo que otros mecanismos de participación ciudadana también podrían ser la delegación vecinal, generar monitores, generar coordinadores en las comunas que puedan colaborar con el proceso constituyente, obviamente con la voluntad que hoy día tiene mucha gente de participar y las ganas de participar y organizar a la ciudadanía, y de esta forma levantar estos órganos, ya sean cabildos, ya sean asambleas, la información que hay ahí, por supuesto, al alero de la institucionalidad convencional. Y con esto quiero terminar porque es muy importante que la Convención Constitucional tenga una Secretaría de Participación Ciudadana, para que esto esté institucionalizado y no sea un ejercicio vacío, simplemente testimonial, que es algo que en Chile conocemos mucho, la participación ciudadana testimonial. Finalmente agota a las personas, agota a las organizaciones, porque tienen voz para todo, pero nunca tienen decisión, nunca tienen voto. Y aquí es importante que nosotros demos una señal de construcción de democracia distinta, donde la gente sí pueda decidir. A propósito de esta idea de los plebiscitos intermedios, habían varias personas que se habían manifestado previamente a favor, incluso como Fernando Ate, entre otros abogados y constituyentes, pero después de tener los resultados de la elección, en la que ningún grupo alcanzó el tercio, a diferencia de lo que se pensaba antes, que eso podía entrabar las discusiones, ahora señalan que ya no sería tan necesario porque, bueno, se van a tener que llegar a acuerdos, se va a poder discutir y ya no van a tener esa traba que podrían haber eventualmente destrabado con los plebiscitos. ¿No le parece que eso podría tener una cierta lógica y así centrarse en los dos tercios y llegar a acuerdo? Entiendo que hoy día el que algunos convencionales le estén quitando la urgencia al asunto de los dos tercios lo entiendo perfectamente y tiene toda lógica. Yo creo que a lo que yo estoy apuntando es a otra cosa, porque es cierto que hoy día no existe el tercio para trabar, para vetar, ¿cierto? Esta trinchera que se había conformado por la norma constitucional y que efectivamente podía servirle a un sector. Y es porque ya no hay sectores que hayan alcanzado el tercio. Sin embargo, es importante considerar que el quórum de dos tercios sigue siendo muy alto y por lo tanto,
en el caso de que un quórum supere, por ejemplo, los 3/5 de adhesión, pero no alcance los 2/3 y sea un asunto que efectivamente debe quedar en la Constitución y no se puede resolver, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo creo que es importante también pensar que no todo puede quedar a la legislación ordinaria. Yo creo que ahí hay varias personas que simplemente descansaron en esa idea. Perfecto, no se alcanzan los 2/3, queda para las leyes ordinarias, queda para el Congreso, queda Sí, para una pero, discusión perdón, pero posterior. si se trata de una materia que es tan importante, bueno, van a tener más presión para tratar de seguir dialogando y llegar a los acuerdos. Porque por un De lado todas te dice, maneras. bueno, la gente tiene que participar, pero la gente participó y votó y los eligió a todos ustedes quienes van a ser parte de esta convención. Sí, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo. O sea, evidentemente es una presión muy grande para alcanzar esos 2/3. Pero ¿qué sucede en el caso que no se alcanzan esos 2/3 y estemos hablando del rol del Estado? O qué pasa, por ejemplo, cuando estemos discutiendo una institucionalidad o el sistema político. Como esas cosas no pueden quedar sujetas a la legislación ordinaria. Entonces, hay asuntos hoy día que son de contenido constitucional y que tienen que alcanzar los 2/3 porque ese es el quórum establecido. Quizás no se alcanza o se alcanza un quórum muy cercano y en ese caso me parece que, por cierto, estableciendo un piso mínimo, podemos consultar a la ciudadanía. Existen mecanismos plebiscitarios que además se han utilizado en los últimos años. La experiencia municipal es una muy buena experiencia en torno a eso. Y creo que evidentemente necesitamos salir. O sea, eso es una traba. Porque no se va a alcanzar el quórum y efectivamente, ¿qué va a suceder con ese contenido? Y como te digo, hay cosas que pueden quedar a la legislación posterior, pero hay cosas que no. Y donde no, ante esa posibilidad, me parece que la eventualidad de un plebiscito dirimente o una consulta ciudadana es de toda lógica. Además, entendiendo que la ciudadanía de todas maneras tiene preferencias y puede adherir a una postura o a la otra, claramente solucionando el problema. Me Bueno, parece que no. ahora, claro, por un lado tenemos esta lógica que la gente votó por ustedes, esperando que ustedes sean capaces de llegar a esos grandes acuerdos. Pero por otro lado, la gente votó con un marco de normas y reglas bien claras que definían que van a tener que ponerse de acuerdo sí o sí con esos 2/3. Esta posibilidad no estaba dentro de ese acuerdo. ¿Cómo ven ustedes esa necesidad? Porque, por ejemplo, le cuento ayer, bueno, por supuesto usted lo tiene que haber visto, 34 constituyentes hicieron una declaración, ellos están planteando saltarse, no subordinarse a todo lo que se acordó en este acuerdo de la paz y que llevó con la reforma de la Constitución a este proceso. Llaman a ser la soberanía popular efectiva. ¿Qué le parece a usted eso? Yo no creo que un plebiscito dirimente en intermedio ni una consulta ciudadana sean saltarse las reglas, porque esas reglas hoy día no existen. Los mecanismos de participación ciudadana no son parte de la reforma constitucional, son parte de lo que nosotros vamos a generar como un reglamento. Por lo tanto, es una posibilidad abierta a discutir. Yo tengo la propuesta, otros constituyentes tenemos la propuesta de generar estas instancias en el caso que se den ciertos requisitos. Me parece que es algo que evidentemente también se tiene que aprobar. Ojo, el reglamento también se va a aprobar por 2/3. Entonces, Mm. la discusión hay que darla y es importante incorporar mecanismos de participación ciudadana porque eso también acompaña la legitimidad del proceso. Si nosotros replicamos la lógica de la vieja política de discutir entre 155 personas a puertas cerradas y simplemente sin rendir cuentas, sin conversar, sin dialogar con la ciudadanía en un momento donde hay alta expectación ciudadana precisamente porque estamos zanjando las reglas del pacto social, a mí me parece que tener participación ciudadana dirimente en ciertos momentos no tiene nada de malo. De hecho, todo lo contrario, me parece que le dotaría de legitimidad, especialmente ante un velo de cuestionamiento que podría ocurrir en cualquier momento, porque hoy día el ejercicio político en Chile es muy frágil. Están altamente cuestionadas las instituciones y de todas maneras la gente tiene desconfianza del sistema político, de las personas que ejercen la política. Entonces hay que dar señales de apertura, de transparencia y de participación. Y esas señales no pueden ser solo testimoniales, tienen que Ahora, existir elementos de decisión que un detalle evidentemente. perdón, un detalle que usted mencionó, el reglamento, independiente de las normas que se puedan establecer, no, ya, va a tener que ser aprobado con 2/3, eso está firme entonces, no, no está en discusión. O sea, evidentemente los 2/3 son un quórum problemático. Yo estaría dispuesta a discutirlo en el caso de que eso se abra a discusión. Y creo que es importante que conversemos sobre lo que sucede con los 2/3 en el caso de que no se alcancen, que es lo que yo estaba mencionando. Pero se Hay puede abrir la cosas. discusión, que ahí volvemos al punto anterior, porque en el marco de la reforma que dio paso al proceso está clarísimo los 2/3. Entonces, ahí tenemos la duda, ¿se puede abrir entonces a discusión algo que se supone que no debería poder abrirse?
Yo propuse en un momento que evidentemente se discutiera por reforma constitucional, y eso queda al alero del Congreso, la posibilidad de modificar los 2/3 no por el mismo Congreso, sino que la Convención pudiese decidir su propio quórum. Eso Pero la fue, gente de votó en hecho, el una propuesta plebiscito. legislativa. Claro, en ese caso tendrían que haber hecho un nuevo plebiscito con las nuevas reglas, entonces. No, Porque la gente tendría que votó por haberse lo hecho una que. reforma constitucional, porque el plebiscito fue un hito político importante, pero que no contenía todas las reglas del procedimiento ni de la reforma constitucional. Si lo pensamos, el plebiscito fue antes, por ejemplo, de la definición de los escaños reservados, y nadie hoy día podría cuestionar los escaños reservados están fuera de las reglas o tentan contra las reglas. O, por ejemplo, los mecanismos que luego se arreglaron para que los independientes tuvieran una mejor posibilidad de participar. Eso también se hizo posterior al plebiscito. Y por lo tanto creo que hoy día la idea de generar esa reforma constitucional basada simplemente como en un santo grial que sería este acuerdo, me parece que es un poco falsa. Ahí hay una hipocresía real, porque todos sabemos que la reforma constitucional posterior fue arreglando y mejorando ese acuerdo una y otra vez, incorporando paridad, independientes, pueblos originarios, incluso la representación por listas para las personas con discapacidad. Entonces, ¿se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿Todavía está abierta la posibilidad? Yo creo que sí. Ahora, si vamos a estar con la regla de 2/3, perfecto, tengamos regla de 2/3, pero ojo con los problemas que pueden ocurrir entre medio en torno a que no se alcancen los 2/3. Yo no estoy hablando ahora del problema del veto, porque el veto era un problema político que hoy día se diluye o pierde un poco de urgencia. Pero sí me refiero a los contenidos que no alcanzando los 2/3 sí deban quedar en la Constitución. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de eso? Y eso hay que pensarlo. Y a mí me parece que la mejor solución es consultarle a la gente. ¿Qué le pareció la declaración de los 34 constituyentes que instan a no subordinarse a este acuerdo de la paz, que estamos volviendo justamente al mismo tema que hemos estado comentando? Yo creo que ponen elementos políticos muy interesantes para el debate hoy día público, y algunas cosas tienen que ver con el proceso constituyente, efectivamente, y otras no, pero sí con el momento político que estamos viviendo. Yo creo que es importante quizás no mostrar simplemente que en esa declaración hay esta idea de no subordinarse, porque me parece que lo más relevante de esa declaración es precisamente la opinión que hay sobre hoy día la situación de los presos políticos, la necesidad de avanzar con representación de todos los pueblos, de tener una constituyente altamente representativa. Creo que Esos son planteamientos que han hecho prácticamente todos los constituyentes. Quizás lo más eso, relevante para otros que tienen temor del proceso, que tienen incertidumbre, es el llamado a saltarse las reglas. ¿No le parece que eso podría ser un poco peligroso pensando lo que usted mismo decía? Hay que avanzar con legitimidad, hay que ir generando confianza en el proceso. Antes de comenzar, ya plantear saltarse las reglas y poder establecer las que ellos quisieran, ¿no puede jugar en contra de todo lo que hemos estado conversando? yo de la declaración yo no leí que el llamado era a desobedecer todas las reglas, entonces quizá no sé en qué parte de la declaración ellos dicen vamos a sacarnos todo y vamos a hacer lo que queramos. Yo no entendí eso de su declaración, más bien entendí que lo que había era un espíritu de... Instan a no subordinarse al acuerdo por la paz y llaman a hacer efectiva la soberanía popular. Sí, Claro, eso podría ser como plantear su propia regla, en representación de un pueblo que votó por ellos, así como votó por todos los otros constituyentes también. yo creo que el planteamiento sobre la soberanía popular no necesariamente significa saltarse las reglas o desconocer el acuerdo, que yo en realidad personalmente creo que hemos discutido demasiado sobre un acuerdo que fue modificado tanto que yo creo que poco queda de ese acuerdo. O sea, quizás lo único que queda de ese acuerdo son los 2/3. Y efectivamente está bien, fue un momento político, fue una cuestión importante, pero, o sea, estamos a puertas de empezar el proceso constituyente. Creo que los debates debiesen salir de simplemente quién estuvo en el acuerdo, quién no estuvo en el acuerdo, quién lo apoyó, quién no lo apoyó. Y en particular, creo que en el caso de las declaraciones políticas que se dan por esos constituyentes, yo estoy de acuerdo en general. No creo, evidentemente, que lo que haya que hacer es desconocer todas las reglas, porque estamos en una convención constitucional 100% electa por la ciudadanía, donde los representantes ya fueron escogidos, donde tenemos paridad, escaños reservados y participación de independientes, y por lo tanto es lo más parecido a una asamblea constituyente en los términos abstractos del término,
que podríamos haber tenido. Entonces, el ejercicio de la soberanía es otro asunto, y ya en términos políticos, no jurídicos, la soberanía obviamente reside en el pueblo, y la soberanía también está delegada hoy día en un poder constituyente que forma la Convención Constitucional. Entonces, más bien me parece, por eso sigo pensando que es una declaración política de cosas que en alguna forma ya suceden y otras que se Pero, trata de... y entonces, ¿a qué apuntan? Porque ellos dicen, como le decía, a no subordinarse, ellos afirman que el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo, y que es distinto a lo que está establecido en el acuerdo, porque está muy acotada la misión que ellos van a tener, usted dentro de ellos, que es redactar una propuesta de nueva constitución que va a tener que ser plebiscitada. Entonces, al plantear que está abierto a los pueblos, que no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución, ahí lo dice explícitamente, no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución, siendo que la reforma que dio paso al proceso y el acuerdo es justamente acotar esa labor solo a la redacción de este nuevo pueblo, porque además si se queda abierto a poder establecer lo que cada uno pudiera querer, puede ser bastante más complejo. Sí, yo, es que si usted me pregunta a mí a qué apuntaban, en realidad yo no soy vocera de esos constituyentes, de hecho, me parece que esa declaración apunta exactamente a crear una vocería que ellos denominan la vocería de los pueblos, y tienen ahí a sus adherentes. Yo creo que habría que preguntarle a ellos exactamente a qué apuntaban, y si efectivamente lo que quieren es respetar o no respetar las reglas, y qué es lo que buscan o qué entienden por soberanía popular. Yo no puedo hablar por ellas en este momento, No, sí puedo pero sí hablar puede por mí, hablar por puedo usted. hablar por la Prodignidad. Claro, usted ¿Perdón? puede hablar, ni siquiera por los demás, puede hablar por usted misma. Usted sí estaría entonces por mantenerse dentro del marco y de la labor que tienen como constituyente, entonces. Por supuesto, si para eso me escogieron. Ahora, Agustín Esquella, en una entrevista con Radio Infinita, a propósito de las declaraciones que estábamos comentando, dice que le preocupa que esta suerte de práctica de congresistas que están adoptando, a propósito de las malas prácticas que habíamos hablado antes que no pueden replicar, se empiezan a comportar como bancadas. Si somos tan críticos de malas prácticas de clase política, no nos mimeticemos, dice. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con él? Estoy de acuerdo. Creo que no hay que replicar las lógicas del Congreso ni de ninguna otra institución hoy día vigente. Esto es un poder constituyente, esto es evidentemente además un ejercicio nuevo en la historia democrática de nuestro país, y creo que además hay que dar señales de una nueva forma de hacer política. Mm. Creo que es importante notar que la mayoría de las personas que ingresan hoy día a la Convención Constitucional no vienen de la política tradicional, de ejercicios de cargos, de autoridad, y creo que eso también demuestra que se puede hacer una nueva política, porque hay una carga en la cual los constituyentes nuevos, los constituyentes electos no tienen, no llevan consigo. Y creo que es importante también no replicar especialmente el Congreso, porque el Congreso ha sido ejemplo de una institución altamente deslegitimada por la ciudadanía, cuestionada en sus prácticas. Yo creo que hay que distinguirse. Y si la cuestión semántica es una distinción, estoy de acuerdo también. Si vamos a denominar ciertos grupos de interés, que incluso yo creo que son bastante móviles, porque es distinto pensar en las bancadas, por ejemplo, del Congreso, y luego los temas que uno discute en una constitución. Por ejemplo, yo estoy segura que voy a tener coincidencias por el agua con muchísimas personas de distintas procedencias, distintas regiones, distintos partidos políticos o independientes de distintas organizaciones. Y quizás con la bandera animalista voy a tener con otras, y en el caso de la constituyente feminista, además, es bastante transversal. Entonces creo que es muy móvil. No, yo no les denominaría bancadas, Mm. creo que no es necesario. El término que se les dé también no me parece relevante. Sí me parece relevante hacer una distinción con el quehacer del Congreso. Lo mismo para el reglamento, es un desafío hoy día funcionar de una forma distinta al Congreso, porque hay muchos constituyentes que quieren asimilarlo. ¿Qué les parece bien? Y Pero justamente en esas diferenciaciones, que van a ser de todo tipo, usted ha planteado que es necesario incorporar muchas normas de probidad, por ejemplo. ¿Cómo ve esa discusión de probidad, de las inhabilidades, que también van a ser de alguna u otra manera una forma de diferenciarse? por supuesto que va a ser una forma de diferenciarse, y efectivamente de
además del quehacer político en general. Yo creo que para las y los constituyentes tienen que haber estándares de probidad muchísimo más altos de lo que hoy día existen y mecanismos además que sean ad hoc para este proceso a fin de no solo generar una señal de probidad, sino que efectivamente tener mecanismos que puedan prevenir los conflictos de interés y los delitos de corrupción que sabemos además son lamentablemente pan de cada día en el ejercicio político de nuestro país. Estas formas hoy día, por supuesto, apuntan a la transparencia absoluta, ¿cierto? A la rendición de cuentas, a la participación ciudadana inclusive, pero yo ayer propuse en el diario La Segunda que nosotros podamos levantar el secreto bancario para las y los constituyentes electos, con una autorización anticipada que se puede realizar para que las cuentas bancarias queden sujetas a un monitoreo permanente por parte de las instituciones que normalmente fiscalizan los movimientos bancarios. Y creo que esa sería una señal importante para, además, evitar, ¿cierto?, conflictos de interés, movimientos irregulares que se puedan generar alertas en el caso de que puedan haber actitudes fuera de la norma o fuera de lo normal en una cuenta. Creo que hay demasiados antecedentes en la política como para que hoy día pensemos que esto no va a ser posible en la Constitución. Creo que es importante prevenirlo. Y en materia de inhabilidades, ¿ha pensado algo todavía? O sea, o al respecto todavía no. Creo que hay un debate bien interesante en torno a las inhabilidades temporales o las abstenciones, por ejemplo, de ciertos debates, que yo estaría de acuerdo con impulsar precisamente cuando hay un interés manifiesto en la discusión de ciertos temas. Por ejemplo, con los derechos de aprovechamiento de agua, de los cuales algunos constituyentes son dueños hoy día, y evidentemente es un asunto que al zanjarse puede afectarle su bolsillo directamente. O sea, creo que ahí hay no solo un deber ético por parte de ellos de abstenerse, de discutir, opinar sobre ese asunto y muchísimo menos atreverse a votar en esa materia, sino que creo que debe ser reglas previamente establecidas. Los conflictos de interés hoy día son cuestiones que muchas veces parecen que se pueden producir, ¿cierto?, como por ciertas casualidades, pero un conflicto de interés puede llevar incluso a que una política pública se caiga o una ley quede mal hecha, y de esos antecedentes también tenemos muchos. Yo creo que la ley de pesca en particular nos enseñó que los intereses y que hay personas que no tienen hoy día ninguna vergüenza para comprar política, para comprar leyes. Y evidentemente eso hay que evitarlo. Y si hay que ser más estrictos con inhabilidades, con abstenciones y, por cierto, con normas anticorrupción, hay que hacerlo. Ahí volvemos al tema de la legitimidad también del trabajo que van a tener que hacer. Ahora, un último tema que también, dado que todavía no comienzan a trabajar, es cómo está el ambiente previo, cómo se están generando las instancias de diálogo. Hubo hace unos días un encuentro convocado por la Universidad Católica, la Universidad de Chile y muchas otras universidades que han participado en Tenemos que hablar de Chile. ¿Por qué ustedes se restaron? Fue en ese momento una decisión que tomamos porque la invitación decía que nos iban a exponer los resultados y de hecho yo iba a asistir, pero luego nos enteramos por un medio de comunicación que se trataba no solo de una exposición, sino que luego de reunirse y nos iban a poner en grupos. Entonces fue una cuestión que particularmente a mí me pareció bastante paternalista y de hecho muchos constituyentes que asistieron solo a la exposición luego no se quedaron a esa dinámica. De hecho, y no estoy Podrían hablando haber. de mi sector, estoy hablando de constituyentes electos por la UDI, por Chile Vamos. Así que creo que ahí hubo un rasquemor generalizado. Yo en particular voy a participar de todas las instancias donde se vayan a exponer resultados, y de hecho esos resultados me los van a hacer llegar, lo de Tenemos que hablar de Chile, y los voy a leer y por cierto los voy a considerar. Pero yo creo que era el segundo momento el que era bastante incómodo, y yo sé que además los constituyentes no se quedaron a esa instancia. Era una instancia previa, en un momento además muy anticipado, donde todavía no nos habíamos reunido, no estamos ni siquiera proclamados por el CRISEL. Yo creo que es importante, esos espacios se tienen que generar, pero en el espacio constituyente donde todos nos tenemos que conocer y conversar y dialogar, y conformar además estos grupos de interés que, como yo ya te decía, es posible que se vayan dando de forma transversal. ¿Y esas Ahora, yo decisiones voy las a van a ir participar. tomando, en este caso, la van a ir tomando personalmente o hay una decisión de grupo en el fondo de partido? Porque todos decidieron no participar y no fue ninguno.
Sí, o sea, es una decisión personal, de todas maneras. Yo creo que hubo coincidencias, además, con varios constituyentes, no solo los del PC, en no participar por la desconfianza que generaba esa instancia un poco forzada de sentarnos así como aleatoriamente a conversar, ¿cierto? Conversar de qué, cuál era la finalidad, no había mucha claridad sobre eso. Ahora yo, por ejemplo, cerrando esta entrevista, voy a participar en la exposición del Encuentro Universidad de Chile, donde se van a exponer resultados de otros cabildos. Estoy invitada a otra también de la misma Universidad de Chile, pero por otro proceso esta misma semana. Y de todas maneras voy a asistir a todos los espacios donde se puedan entregar resultados de procesos ciudadanos, porque yo creo que la participación ciudadana es totalmente relevante. Y creo que además no solo exponer resultados anteriores, sino precisamente dotar de espacios para la discusión durante el proceso constituyente, que va a tener otra dinámica y va a generar otro nivel de especificidad. Así que bienvenidas todas las iniciativas, yo voy a participar de todas las que me sea posible asistir. Creo que en particular tenemos que hablar de Chile, tenía esa metodología que generó que muchos constituyentes no fuéramos, pero más allá de eso no creo que haya otra lectura. ¿Cómo ve el ambiente? Me imagino que usted ya se ha podido reunir con hartos constituyentes, además de los más cercanos, de otros sectores también. ¿Cómo se imagina que va a ser la dinámica para llegar a acuerdos dentro, el trato con las minorías, por ejemplo? Yo soy muy optimista de este proceso, creo que vamos a llegar a grandes acuerdos y creo que de aquí van a resultar grandes cosas para Chile. En particular, quizás por la transversalidad y por la trayectoria que yo tengo, me ha sido mucho más fácil tener hoy día contacto con las constituyentes feministas, con quienes sí conversamos, dialogamos constantemente, y en ese sentido también estamos anticipando algunos debates que se van a dar a propósito del reglamento, cuestiones que nos parecen súper importantes plantear, especialmente sobre la participación política de las mujeres. Yo creo que se ha generado un buen espacio de conversación, de diálogo, donde compartimos preocupaciones, donde algunas desde sus distintas realidades también nos van mostrando las ciertas necesidades que tenemos que empezar a resolver. Así que yo sí, creo que podemos llegar a grandes acuerdos y creo que la Convención Constitucional tiene una conformación muy interesante, muy representativa, muy plural y bienvenidas todas las instancias de diálogo. Ya, pues nos quedamos con eso entonces, mirando con optimismo lo que viene. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en esta labor, que todos queremos que salga muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación. Ya, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros conociendo a quienes van a tener la labor de redactar nuestra nueva constitución, aquí en emol.com.